Buenas, buenas noches, bienvenidas a todas a este taller que se llama Escuela para Madres y Educando a los Hijos a la Manera de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Bienvenidas sean todas ustedes, bienvenidas sean, y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites iniciar, Padre Celestial, iniciar esta tercera enseñanza, Padre Celestial. Hoy te suplicamos que nos llenes de revelación, de entendimiento, que nos ayudes, Padre Celestial, porque nosotros estamos buscando ser esas madres, Padre Celestial, conforme a tu diseño, conforme a tu corazón, Padre Celestial. Hoy te suplicamos, bendito Dios, que seas tú guiando esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Les voy a poner una presentación. Bueno, aquí está la presentación. El tema de hoy es educando a los hijos en un proceso de crisis matrimonial. Y el tema que vamos a ver es justamente el de educación. ¿Qué es educar? Y vamos a ver que educar es un proceso de desarrollar las facultades intelectuales y morales de una persona, guiándola para que adquiera conocimientos, habilidades sociales, seculares, valores y se integre a la sociedad de manera responsable. Entonces, nosotras ya veíamos en la enseñanza pasada que nuestro ejemplo va a implicar muchísimo, porque todo lo que nosotros hagamos va a repercutir en la vida de mis hijos, porque ellos son imitadores de mí. Entonces, nosotros prácticamente somos las responsables de, ahora sí que de formar a una persona de manera integral, porque vamos, como aquí se menciona, vamos a guiar a nuestros hijos para que adquiera no solo conocimientos, sino habilidades sociales, seculares, valores, y bueno, podamos permitir que ese hijo se integre a la sociedad de manera responsable. Entonces, hermanas, esto implica mucho más que simplemente transmitir información, ya que educar como tal, lo que vamos a ver el día de hoy, es que nosotros vamos a dar a nuestros hijos un acompañamiento y guía para el crecimiento integral de estos individuos. ¿Se imaginan? Somos formadoras de personas, de personas que se van a integrar a la sociedad. Entonces, hermanas, debemos entender que los niños aprenden de maneras diferentes. Cada niño aprende de manera diferente y también aprenden según la edad. Nuestros hijos, desde pequeños, ellos no comprenden el mundo como nosotras lo percibimos. Y entonces, nosotras somos las que vamos a permitir, las que vamos a ayudar a que nuestros hijos comprendan el mundo, ¿verdad? Comprendan todo este contexto. Entonces, nosotros no podemos decir simplemente que ellos van a aprender solos, no, eso sería mucha irresponsabilidad. Nosotros no podemos decir que ellos pueden tomar decisiones en la vida adulta, no es así. Si nosotros hoy no los enseñamos, no los formamos, no les guiamos por un camino de grandes, va a ser un caos, ¿verdad? Porque nosotras somos las encargadas de moldear el pensamiento, la conducta de nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotras, hermanas, la sociedad pondrá el concepto erróneo de las cosas de este mundo. Y mucho peor, hermanas, si nosotros ponemos un pensamiento erróneo en la vida de nuestros hijos, pues obviamente van a crecer con esa situación errónea en su vida. Y más grande, cuando ellos sean grandes, nos estaremos dando de topes porque no hicimos las cosas a la manera de Dios, sino a la manera
que se nos, que se nos presentó y entonces pagaremos esas consecuencias, ¿verdad? Ya vimos entonces la gran importancia que tenemos como, como personas que ellos van a imitar y como personas que los van a poner en destinos específicos, en caminos que les vamos a guiar, que les vamos a decir, por aquí debes andar. Y bueno, para poder hablar de la palabra como tal, educación, debemos conocer varios elementos del desarrollo de los hijos. Ya vimos que educación es algo integral, es decir, que abarca muchas cosas, lo que ya veíamos, ¿verdad? Y nosotros, para comprender la educación, vamos a empezar a ver el desarrollo del pensamiento en los niños. ¿Cómo es el pensamiento de nuestros hijos? Esto es muy importante, hermanas, porque debemos entender que hay fases. O sea, a veces, hermanas, yo he escuchado y yo misma me escuché a mí hablándole a mi hijo y a mi hija de 5 años como si fueran adultos, hablándole a niños de 12 años como si fueran personas maduras. A veces hablándole a niños de 2 años de manera irónica, como si ellos comprendieran ya como adultos, ¿verdad? Entonces, eso es algo erróneo. Desde ahí empezamos mal. Entonces, nosotras, algo que sí es muy importante es que nosotros entendamos, hermanas, el desarrollo del pensamiento en los niños, ya que va a variar según la edad, pasando de un pensamiento más concreto y egocéntrico a uno más abstracto y lógico, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar a ver los bebés, pero vamos a ver una teoría basada en Piaget. Piaget es un autor, es un psicólogo, pedagogo que se encargaba de estudiar a los niños. Él observó por mucho tiempo a los niños y entonces él hace una teoría de cómo es que los niños aprenden. Y entonces vamos a retomar un poquito de lo que este autor nos aporta, ya que este autor aportó a la educación. Y de hecho, hermanas, el aporte de este hombre hizo de Piaget, de hecho, no sé si en todos los países, pero en la gran mayoría, su gran aporte es ahora la distribución escolar. O sea, es por ello que está de cierta edad a cierta edad el preescolar, de cierta edad a cierta edad la primaria, de cierta edad a cierta edad la secundaria, luego la preparatoria y luego ya la universidad, gracias a los estudios, a las observaciones de este personaje. Entonces vamos a ver qué dice del pensamiento de los bebés, cómo perciben y aprenden los bebés. Entonces los bebés se centran en sensaciones corporales y estímulos sensoriales, mientras que los niños en edad preescolar empiezan a atribuir intenciones y propósitos a los objetos. Conforme crecen, hermanas, los niños desarrollan la capacidad de entender puntos de vista ajenos, inclusive de resolver problemas de manera lógica y pensar en términos más abstractos, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es entender que los bebés van a aprender a través de sensaciones corporales y estímulos sensoriales. Entonces, los bebés, por eso es que ponen todo en su boca, quieren agarrar todo, porque el conocimiento lo llevan a cabo a través de sus sentidos corporales, a través de el tocar y el poner los objetos en su boca. Muchas de nosotras lo que hacemos es retirar estos objetos de los niños. Y si bien, pues obviamente hay muchos objetos que los pueden dañar, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo es que nosotros vamos a ayudar al niño para que pueda pasar esta etapa y sin que perjudique a su salud, pero que la pueda pasar de una manera armónica. Y si ya nuestros hijos ya pasaron esta etapa, que es el caso de muchas, pues entender algunas situaciones que ahora nos darán consecuencias por haber pasado esta etapa de alguna manera o de otra, ¿verdad? Y bueno, ahora, los
los bebés de 0 a 2 años, ¿verdad? Aprenden, ya vimos que a través de los sentidos y la acción. Entonces, ellos desarrollan habilidades como la succión, la presión y la orientación. Ellos empiezan a ubicar su cuerpo en este espacio. Aunque parezca algo ilógico, ellos están aprendiendo a percibirse en el mundo, o sea, su cuerpo. Nosotros pues no recordamos cómo pasamos esta etapa, ¿verdad? Pero ellos lo podemos saber por cómo ellos se comportan. Ellos no tienen el control de lo espacial, del espacio, de dónde se encuentran, ¿verdad? Y bueno, aquí ellos también van a empezar a entender la relación causa y efecto, es decir, que los niños de 0 a 2 años van a empezar a entender que para toda acción hay una consecuencia, es decir, que ellos aprenden que aquí hay la ley de la siembra y la cosecha. Ellos dicen, si yo hago esto, va a suceder esto. Entonces, es en esta etapa, hermanas, yo quiero que esto lo podamos recordar más adelante porque es crucial, lo vamos a tomar en cuenta para cuando pongamos ya algunas actividades en acción por la situación. También en la parte de disciplina vamos a regresar a cómo aprenden los niños, vamos a regresar a esta información porque es importante, ya que aquí vemos que los niños aquí sí logran o están comprendiendo, están empezando a entender que sí hay causa y efecto. Entonces, bueno, por ahorita lo dejamos aquí, más adelante vamos a seguir con vamos a retomar esta parte. El pensamiento entonces en esta etapa está ligado a la experiencia sensorial y motriz, ¿ok? Y bueno, de los 2 años a los 7 años es una etapa preoperacional. Entonces, ¿por qué dice pre? Bueno, porque está desarrollando una etapa previa, entonces el pensamiento aquí es más simbólico. Nuestros niños aquí usan imágenes y lenguaje. Aquí, hermanas, el egocentrismo es común. Piaget, ¿verdad? Nos hace ver que el niño es egocéntrico. Nosotras, en las enseñanzas del pastor Sugel, él nos dice que el niño nace con maldad, ¿verdad? Que desde niños se puede ver la maldad que hay ya en el ser humano. Y Piaget lo reconoce. Piaget reconoce que aquí los niños son egocéntricos, ¿verdad? Y entonces Piaget observa que aquí hay una dificultad para que los niños entiendan perspectivas diferentes. Yo creo que Piaget observaba que los niños aquí eran envidiosos, que veía el trato con el prójimo, ¿verdad? Entonces Piaget observaba que pues aquí es donde se pegan, donde no miden las consecuencias y si yo estoy inconforme, yo le voy a pegar a quien sea para estar satisfecho. Y esto es en una etapa de 2 a 7 años, ¿verdad? Entonces aquí los niños a menudo atribuyen intenciones y sentimientos a objetos inanimados. Aquí los niños ocupan el animismo, que es, ¿qué quiere decir esto, hermanas? Que las cosas para ellos tienen vida. Los niños pueden ver, es decir, que su pensamiento, su perspectiva, no entiende mucho entre los muebles y los seres humanos y los animalitos. Ellos todavía no distinguen. Entonces, por esa razón es que le atribuyen intenciones o cosas a los objetos. Entonces, por eso es que aquí el cuento, hermanas, tiene ¿cómo les puedo explicar? Una importancia para que ellos puedan aprender. Y vamos a ver más adelante también cómo vamos a utilizar el cuento para varias cosas. Nosotras como personas que queremos enseñar la palabra de Dios, también es importante entender esto porque ellos entienden, bueno, a través de los cuentos. Y bueno, vamos a ver qué cuentos podemos contar, ¿verdad? Entonces, aquí viene
la parte en donde la curiosidad está a su máxima capacidad. Y entonces ellos hacen muchas preguntas. Esta es la etapa de ¿por qué? Se la pasan diciendo ¿por qué? Y las respuestas teóricas que nosotros les damos a veces ni son comprendidas, pero ellos están preguntando ¿por qué? Y de hecho sus respuestas ellos las descubren a través de los objetos. Vamos a ver que a veces nosotros aquí queremos dar muchas respuestas y no tenemos que dar tantas respuestas. O cómo podríamos dar esas respuestas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hermanas, vamos a seguir ahora sí en la etapa de los 7 a los 12 años. Piaget nos dice entonces que la etapa, que esta es una etapa de operaciones concretas, porque dice Piaget que aquí el niño ya tuvo un pensamiento en donde se vuelve más lógico todo y entonces menos dependiente de la apariencia. O sea, ya el niño puede comprender que las cosas son cosas, que los animales son animales y que las personas son personas. Los niños pueden resolver aquí problemas concretos, clasificar objetos y entender la reversibilidad. Empiezan también a considerar diferentes puntos de vista y a entender relaciones lógicas. Se desarrolla la capacidad de razonamiento deductivo. Aquí ellos ya pueden deducir. ¿Ok? Y bueno, a partir de los 12 años hay la etapa que le nombra Piaget, es la etapa de las operaciones formales. Y aquí, a partir de los 12 años en adelante, el pensamiento se vuelve más abstracto y bueno, hipotético, ¿verdad? Los adolescentes pueden pensar en posibilidades y posibilidades futuras, porque ellos ya tienen el concepto desarrollado de espacio y tiempo. ¿Te acuerdas que los bebés apenas estaban intentando tener el concepto de espacio, ¿verdad? Porque a los niños se les caen las cosas, así como que tiran las cosas. Por así llamarlo, los niños son torpes porque están desarrollando el concepto de espacio. Pero bueno, aquí a los 12 años el concepto de espacio ya se desarrolló, no solo del espacio, sino del tiempo. Y entonces aquí ellos entra en su cabeza un universo porque ahora en su línea del tiempo sí existe el futuro. Si un niño a lo mejor lograba ver que cuando fuera adulto iba a hacer tal cosa, pero no lo tenía en comprensión, en una línea del tiempo bien concreta, no, era abstracto. Pero ahora este niño de 12 años ya tiene una línea concreta, entonces para él es despertar, es como si sus ojos fueran abiertos al entendimiento. Y entonces por eso es que los adolescentes entran en una situación un poquito de desajuste, ¿verdad? Que nosotros decimos, es que este adolescente está fuera de control, pues porque su mismo contexto y aunado a que nosotros no los estamos guiando bien, pues obviamente vemos adolescentes caóticos, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con cómo percibe el mundo. Entonces, pero aquí ya desarrolló habilidades de razonamiento lógico, ya puede resolver problemas, ya tiene pensamiento crítico, él ya en esta fase, hermanas, él deja de tener superhéroes a los papás, ¿verdad? Previo a eso, antes de los 10 años hacia abajo, los niños tienen héroes, tienen ideales, han hecho expectativas en los padres, pero justo es en los 12 años cuando esa expectativa se rompe porque entra el pensamiento crítico y entonces ahora se pueden dar cuenta que papá y mamá no son esos superhéroes que creíamos. Aquí ellos ya imitaron todo y ahora tienen todo el conocimiento que necesitan para crear un pensamiento crítico. Y aquí ellos van a decir, mi mamá es incongruente, mi mamá no hace lo que dice. Y entonces ellos empiezan a formar un carácter, que ellos no se dan cuenta que están formando ese criterio porque no lo perciben así, ¿verdad? Ellos no saben que en este momento tienen dos informaciones, una información con la que vivieron toda su vida y la información de la parte crítica. Entonces se va a juntar y entonces
empiezan preguntas existenciales, ¿verdad? Aquí empieza ese pensamiento crítico y esa situación, ¿verdad? Aquí ellos ya van a cuestionar creencias, normas, desarrollan su propia visión del mundo, cambia la visión que tienen de sus padres y analizan las cosas. ¿Te acuerdas que de chiquitos te dije que de los 0 a los 12 años ellos empiezan a conocer que hay algo que hacen y va a dar una consecuencia? Ellos ahí conocen el efecto de causa y consecuencia, lo que nosotros hoy conocemos como la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Pero aquí ellos, además de que ya tienen desarrollado lo de causa y consecuencia, también se va a incorporar, hermanas, quiero que pongan mucha atención en esto, porque ellos van a incorporar a esta etapa lo que es ensayo y error. Y esta parte quiero que te la quedes grabada, porque cuando vamos a abordar disciplina, que todavía nos faltan varias enseñanzas para llegar a disciplina, vamos a ver cómo es que este ensayo y error tiene que ver para que nosotros podamos aplicar la disciplina. Entonces, si tú puedes ir capturando las pantallas, o bueno, luego les paso las diapositivas o ir haciendo tus apuntes para que también vayas recordando, va a ser muy importante, porque estos temas van a ser abordados. O sea, si no comprendemos esto, no vamos a poder comprender la parte de la disciplina, que justamente vamos a retomar la palabra de Dios para poder entrar a la disciplina, pero es importante conocer cómo se desarrollan nuestros hijos, cómo piensan nuestros hijos, ¿verdad? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque la palabra de Dios nos deja ver la vida de Jesús a partir de los 12 años. Y justamente nos deja ver que Jesús llega a los 12 años con unas personas que eran estudiosos de la ley, y entonces ellos van a un lugar, ¿verdad? Ellos acuden a un lugar de una celebración que sucedía, y entonces ahí Jesús se pierde de sus papás, ¿verdad? Y entonces Jesús a los 12 años se pone a hablar con estas personas, y luego María y José están buscando a Jesús porque Jesús se les perdió. Y entonces cuando ellos encuentran a Jesús, Jesús está dando una cátedra con estos expertos de la ley. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, es que Jesús se desarrolló como un niño, o sea, como un ser humano, y nos deja ver que aquí Jesús pudo tener aparte de que era Dios, ¿verdad? Él desarrolló perfectamente sus etapas, y aquí vemos cómo Jesús ya tiene ese razonamiento lógico, esa resolución de problemas, ese pensamiento crítico, porque obviamente él maduraba al tiempo, ¿verdad? Y obviamente va y está ahí con los estudiosos de la ley. Pero obviamente vemos que María le dice, no me importa lo que estés haciendo, yo estoy a cargo tuyo y tú no te vas a quedar aquí, ¿verdad? María no comprendía esa situación, ella solo comprendía que debía cuidar a ese hijo. Y entonces vemos que se lo lleva, y de ahí no volvemos a saber nada de Jesús, entendiendo que Jesús fue a seguir desarrollándose, fue a seguir adquiriendo sabiduría, no solo de sus padres terrenales, sino que él aprendía obediencia. Aquí nos dejan ver que Jesús había desobedecido a sus papás. Bueno, a lo mejor no fue una desobediencia, sino que él se fue, ¿verdad? Y que ellos lo buscaban. A lo mejor fue un error de María, ¿verdad? Decir, ay, es que Jesús se fue por allá, no le avisó a sus papás y él quería ya estar en esta situación, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús, pues es Dios, él no cometió errores, él, por así decirlo, no fue como tal una desobediencia, ¿no? Sino que María no lo cuidó, pero se entiende que Jesús fue a desarrollar más obediencia, porque ese es el ejemplo que nos vino a dar. Cuando Jesús se presenta en la Biblia, ya a sus 30 años, Jesús ya se presenta con obediencia. Él ya ha adquirido toda esta obediencia. Entonces nos deja ver que la obediencia se va a seguir desarrollando en estos periodos, ¿verdad? De los 12 años en adelante. Entonces, bueno, Jesús se fue a preparar además
dice la escritura que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Entonces, aquí nos deja ver que Jesús, aquí él ya ha desarrollado el razonamiento lógico, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, y además va a seguir creciendo en sabiduría. Justo lo que nosotras necesitamos saber, que a partir de esa edad nuestros hijos deben seguir creciendo ¿en qué? En sabiduría, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí, esas son las etapas en las que nuestros niños aprenden, ¿verdad? Pero vamos a ver que también, hermanas, nosotros como mamás no debemos ser unas mamás ignorantes. Si nosotros hubiéramos sabido todos los conocimientos que necesitaríamos adquirir para ser mamás, pues yo creo que lo hubiéramos pensado 2 veces, ¿verdad? No lo hubiéramos pensado 2 veces. Pero bueno, ya que estamos en esta tarea de ser mamás, debemos también, hermanas, conocer cuáles son los temperamentos que existen e identificar el carácter, el temperamento y cómo manifiestan sus emociones cada uno de mis hijos, sin generalizar. Si tengo 5 hijos, los tengo que identificar a cada uno de ellos y no tratarlos como iguales en cuanto a ciertas cuestiones, ¿verdad? Nosotros debemos ser mujeres bien sabias que puedan identificar esto en nuestros hijos. Y entonces, anteriormente, hermanas, las que estamos en el ministerio, ¿verdad? Leímos un libro que se llama Dominando el temperamento, algo así, controla tu temperamento. Se me fue el nombre, perdónenme, pero temperamentos controlados. Y entonces yo este libro se los compartí no solamente para que nos pudiéramos conocer a nosotros mismos, a nuestros esposos, sino también para adquirir esa sabiduría, ese conocimiento para nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos esta tablita, aquí no lo vamos a ver detenidamente porque para eso ya les pedí que leyeran ese libro. Y bueno, aquí vamos a ver esto a manera de resumen, cuáles son los temperamentos. Y conocemos 4 temperamentos, que es el sanguíneo, que tiene como debilidad, bueno, aquí se las voy a dejar, le toman una captura de pantalla para no concentrarnos aquí mucho, pero bueno, sabemos que cada temperamento tiene debilidades y fortalezas, ¿no? Vemos el sanguíneo, vemos el colérico, el melancólico y el flemático. Entonces, nosotros debemos identificar primeramente qué temperamento tengo, qué temperamento tienen mis hijos. Y bueno, hasta aquí vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto y vamos a ver que el temperamento es la base de la personalidad y carácter. El carácter es responsable de cómo reaccionamos emocionalmente a los estímulos del medio. Entonces, el temperamento se nace con él y solo se controla. Todos ya venimos con un temperamento, ese ya no se va a modificar, así que digamos, bueno, puedo cambiar de melancólico a flemático, no, vamos a nacer con un temperamento predominante. El que sí se va a controlar es el carácter. Entonces, por eso es que la enseñanza del pastor Sugel se llama moldeando el carácter de los hijos, porque el carácter, hermanos, sí se puede modificar, el carácter se va a formar. Nosotras somos las que vamos a formar el carácter de nuestros hijos a través de normas y pautas, a través de la educación, que es lo que estamos viendo en esta enseñanza. Y bueno, el carácter también va a influenciar las experiencias vividas y se forma y se moldea. El carácter sí se forma y sí se moldea, a diferencia que el temperamento solo se controla. Por eso es que el libro se llama Temperamentos Controlados, porque eso es algo que nosotros debemos controlar. Bueno, ahora, la personalidad es la identidad propia y
para que nosotros podamos hablar de la personalidad de nuestros hijos, vamos a ver que la personalidad de nuestros hijos tiene que ver con lo biológico, lo social y su voluntad. Ajá, esto tiene que ver con la personalidad. Bueno, entonces, hermanas, vamos a continuar. Nosotros estamos viendo que esta enseñanza se trata de qué abarca la educación que yo como madre le proporciono a mis hijos, ¿verdad? Entonces, es por ello, hermanas, que nosotras debemos entender que tenemos el tiempo medido para formar a los hijos. Yo les acabo de presentar, ya vimos que desarrollan conocimientos, carácter y personalidad y podemos controlar su temperamento, moldear su carácter en los primeros 12 años de vida. Aquí no es para que se me espante, ¿verdad? Nosotros vemos que Jesús sale a escena, por así decirlo, a los 12 años con un temperamento, con un carácter y con una personalidad establecida. Es que Jesús ya era Jesús a los 12 años y entonces él se puede mostrar en escena quién es. Y esto, hermanas, nos deja ver, la palabra de Dios nos deja ver esta parte que los estudiosos se tardaron en observar demasiado. La palabra de Dios nos muestra, un niño tiene su carácter, su temperamento, su personalidad establecido a los 12 años. Y aquí, cuando nosotros vemos que son 12 años primordiales, pues a muchas nos puede dar algo, ¿verdad? Así como de, me va a dar algo porque mi hijo tiene 15 años y es un desastre. Pero para los que estamos en Cristo, todo ayuda para bien y sabemos que hay esperanza. La palabra de Dios también nos deja ver que Jesús seguía creciendo en sabiduría, ¿verdad? Y nosotras vamos a tomar esa palabra y decir, mi hijo, a pesar de que ya tiene más de 12 años, Dios puede obrar en esa sabiduría. Yo me ponía a pensar, hermanas, si Dios me alcanzó a los 38 años, 37 años, hermanos, que Dios no tenga misericordia de nuestros hijos. Claro que sí, para Dios no hay nada imposible y Dios quiere moldear nuestro carácter, no importa cuántos años tengamos. Lo importante es que nosotros volteemos a verlo, pero entender las que tienen hijitos pequeños que son contadas, tengo más o menos mi estadística de las que están en el curso, de las que están en el ministerio, muchas ya tienen hijos ya con carrera. En mi estadística, la que más tiene, el hijo más grande tiene 38 años, pero de todos modos, hermanas, aquí vamos a ver que Dios tiene misericordia de nosotros y que podemos interceder por esos hijos que tengan 40, 50, 60 años, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar para ver qué es emergente abordar 7 áreas en las que nosotros debemos educar la vida de nuestros hijos. 7 áreas en las que nosotros debemos enfocarnos. 7 áreas que abarcan la educación. Solamente la educación. No estoy hablando de la disciplina, la instrucción y otras cosas. No, eso lo vamos a ver aparte. Aquí nada más estamos hablando de la educación. Más adelante vamos a ver, y de hecho esto lo vamos a llevar en 2 enseñanzas, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay otras áreas, por ejemplo, esto es educación. Aparte vamos a ver cómo se enseña, ¿verdad? ¿Qué es instruir y qué es disciplinar? ¿Qué es amar y qué es proveer? Pero bueno, en esta enseñanza nos estamos centrando en educación y vamos a ver 7, son más áreas las que tienen que ver con la educación, pero yo les quise poner 7 áreas en las que nos vamos a centrar para poder educar a nuestros hijos. Y estas 7 áreas, hermanas, yo quiero que las apunten o les tomen ahí una captura porque vamos a educar en estas 7 áreas, ¿verdad? Vamos a ver que nosotros vamos a educar a nuestros hijos sobre los hábitos saludables. Y esto tiene que ver con la higiene que ellos puedan tener, la alimentación que ellos van a consumir
y el cumplimiento de horarios. Esto tiene que ver con hábitos saludables, ¿verdad? En segundo lugar, hábitos en realizar tareas escolares y en casa. En tercer lugar, vamos a ver que nosotros vamos a educar a nuestros hijos en disciplina para empezar y terminar las cosas. En cuarto lugar, vamos a ver que nosotros vamos a educar en responsabilidad para el niño y para los demás. Vamos a educar en respeto para la autoridad y los demás. En sexto lugar, nosotros vamos a educar en el desarrollo de conceptos como lo son amor, pareja, matrimonio, lealtad, familia y amistad. Y en séptimo lugar, vamos a ver que vamos a educar. Obviamente esto tiene que ver con instruir y lo vamos a ver también por separado para que nuestros hijos adquieran la instrucción de la palabra de Dios, porque la educación tiene que ver con guiar a nuestros hijos hacia una vida espiritual. Si nosotros no educamos a nuestros hijos en un camino hacia lo espiritual, el día de mañana mi hijo va a hablar mal de Dios, mi hijo no va a creer de Dios, mi hijo va a creer en el universo, mi hijo va a creer en él mismo y eso va a ser un caos. Nosotras, para las que estamos en Cristo, sabemos que el único camino, verdad y vida es Cristo. Entonces nosotras desde pequeños vamos a ver la parte de esta instrucción. Lo vamos a ver, que está con mayúsculas, lo vamos a ver en la enseñanza de instrucción, pero bueno, lo puse aquí porque tiene que ver con, como ya les decía, tiene que ver con la, ¿cómo se llama? La educación espiritual. Y bueno, hermanas, aquí es importante que nosotras entendamos que nuestros hijos son como masita moldeable. ¿Se acuerdan que la enseñanza pasada yo les decía, nuestros hijos son como plastilina y hay una plastilina que la sacas del empaque, la empiezas a moldear y cuando la dejas de amasar se hace dura? Nuestros hijos son así. ¿Y cuándo se van a hacer duros y rígidos? A los 12 años. A los 12 años ellos habrán endurecido. ¿Por qué? Porque será difícil educarles de otra manera. Difícil, pero no imposible. Lo secular siempre nos va a decir que no hay manera de seguir moldeándolos. Inclusive nos pueden decir que si quedaron mal formados o con ideas erróneas, tendríamos que destruirlos de nuevo para formarlos de nuevo, ¿verdad? Muchas de nosotras nos dimos cuenta que crecimos con ideas distorsionadas y nuestro corazón, mente, voluntad y conciencia estaba dura, pero para aceptar nuevos conceptos en la vida adulta, tuvo que venir Cristo a destruirnos y darnos una nueva enseñanza. Pero nosotras en Cristo vamos a ver que Dios nos va a dar una oportunidad, ¿verdad? Y esto sucede, hermanas, porque los primeros 12 años de vida son cruciales. La masita está suave. Poco a poco se van endureciendo. Hasta los 12 años, ¿verdad? Se endurecen y bueno, ahora es cuando el adolescente nos empieza a manifestar esas formas, buenas o malas, pero vemos a un adolescente que va a ser, que ya adoptó un carácter, fortaleció su temperamento o se descontroló su temperamento, ¿verdad? Y entonces es donde los padres no se dan cuenta si hicimos bien o hicimos mal, pero la información quedó grabada en el carácter de nuestros hijos, en la personalidad de ellos. Y bueno, entonces, hermanas, ¿qué debemos hacer? Para las que estamos en Cristo hay esperanza. Entonces, nosotras ya vimos que debemos enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Lo primero es cambiar mi conducta. Yo en la enseñanza pasada, hermanas, les decía, primero vamos a hacer una reflexión de todo lo que yo necesito cambiar para que sea un ejemplo para mis hijos, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a empezar a nosotras a dar con integridad, dar instrucciones y nuestro propio comportamiento, ¿verdad? Nuestras palabras, hermanas, por lo tanto, el primer paso es que nuestras palabras deben coincidir con el ejemplo.
Ya vimos que nuestro comportamiento será la pieza fundamental para poder educar a nuestros hijos. Un ejemplo de ello es que a veces nuestros hijos levantan la voz y empiezan a gritarnos. ¿Y nosotros qué hacemos? Gritamos, ¡a mí no me grites! Y entonces, ¿cómo puedo pedirle a alguien que no grite cuando yo estoy gritando? Suena demasiado incongruente. ¿Cómo le puedo decir a alguien que no sea enojón, que no sea déspota, cuando nosotros de pequeños maltratamos a los niños? Y cuando los niños están pequeños son muy vulnerables. Y si nosotras no hemos controlado nuestro temperamento, ahí andamos aventando a nuestros hijos, zarandeándolos, gritándoles. Y entonces en la vida adulta, nuestros hijos solamente replican esas conductas. Y con la primera que van a replicar los gritos y los maltratos, pues será con nosotras, hermanas. Entonces, pues tenemos que empezar a cambiar nuestra conducta. Si tú eres una mamita con niños pequeños, estás muy a tiempo de cambiar tus formas para que ellos puedan imitar una vida en Cristo. Pero si ya tus hijos son de 15 años, no importa, hermanas, nosotras tenemos que empezar a cambiar esas feas formas, esos malos modos, esos gestos, esos gritos, ese tratar a nuestros hijos con aspereza, con un maltrato, con una violencia, con un desdén, con un desprecio. Es hora, hermanas, de poder cambiar esas conductas hasta de indiferencia, hermanas, cuando los niños nos hablan y nosotros estamos ocupadas. También eso, hermanas, cuando los ignoramos, cuando ellos hacen alguna falta y nosotros no los queremos perdonar, les estamos dando ejemplo. Pero hoy, hermanas, las que ya tienen hijos adolescentes entre los 12 y los 22 años, solamente estamos cosechando nuestra siembra de los primeros 12 años, ¿verdad? Y entonces ahorita estamos, dice aquí un dicho, tragando y masticando lo que sembramos, ¿verdad? Y a veces lo que estamos percibiendo, lo que estamos recibiendo, pues no es muy bueno, pero el primer paso, hermanas, es que nuestro propio comportamiento vaya cambiando a la manera que Cristo quiere que cambiemos. Y bueno, nosotras, yo les enseñé 7 cosas, ¿verdad? En las que nuestros hijos, en los que debemos educar a nuestros hijos. Hábitos saludables, tareas escolares, disciplina para empezar y terminar las cosas, respeto a la autoridad, responsabilidad, conceptos de amor, pareja, matrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces, hermanas, ¿qué pasa, hermanas? Pero ¿qué pasa si nosotras mismas no tenemos el concepto correcto de estas áreas? O si nosotras mismas no hacemos lo que queremos que nuestros hijos hagan. Es decir, yo no acabé la universidad, yo dejo todo a medias, yo empiezo a lavar 2 trastes y los dejo a medias, pero tengo problemas porque mi hijo no termina de tender su cama, no termina de arreglar su cuarto, no termina de hacer las tareas. O peor aún, si si nuestras vidas son un caos en estas áreas. Qué grave, ¿verdad? Qué grave ver estas áreas, pero ver primeramente que en estas 7 áreas la que tiene un descontrol soy yo. Y ahora tengo que pasar esa información a mis hijos, pero ni siquiera sé de qué se trata la disciplina, de qué se trata el respeto, ni siquiera respeto a mis padres. Y entonces quiero que mi hijo respete a sus padres. Ahí nosotros nos debemos hacer la pregunta, si yo misma no conozco esas áreas, ¿qué le espera a mi hijo con esta transmisión de conocimientos míos? Qué grave, ¿verdad, hermanas? Qué grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanas? ¿Qué debemos hacer? Lo primero, hermanas, yo quiero que vayan viendo, vamos a entrar con la escritura, porque vamos a ver qué tenemos que hacer, hermanas, para que nosotras podamos educar con sabiduría en estas 7 áreas. Lo primero es que nosotras pongamos en marcha estas 7 áreas, pero ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a ver 7 pasos. Y el primer paso, hermanas, es
que vamos a orar para ser redarguidas y el Espíritu Santo revele lo que hay mal en nosotras en estas áreas. Nosotros vamos a regresar a las áreas y vamos a decirle al Espíritu Santo, revélame qué hay mal de mí con el respeto que yo le doy a mis autoridades. Revélame qué hay de mí cuando no termino las cosas. Revélame qué hábitos que no son correctos tengo en mi vida. Quizá yo tengo la gula, quizá yo soy una persona desperdiciada, quizá yo soy una persona que desprecia los alimentos. No sé, Señor, redargúyenos tú. Señor, si soy idólatra, ¿verdad? Si yo todavía tengo idolatría, ¿cómo voy a poder guiar a un niño en una enseñanza que solamente adore a Cristo, cuando mi hijo ve que yo tengo ídolos por todos lados, menos el que debe ser el centro de mi vida, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir a Dios que me redarguya. Lo primero, hermanas, para poder empezar a ser mamás conforme al diseño de Dios, es ser redarguidas por el Espíritu Santo. El problema no está con nuestros hijos, el problema y la solución comienza con nosotras mismas. Y dice el Salmo 139 del 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay un camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En segundo lugar, hermanas, nosotras debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y dejar esa vana manera de vivir. ¿Verdad? Si yo soy una mujer que no termina las cosas, que se levanta, medio tiende la cama y no regreso a la recámara hasta el anochecer y dejo todo patas para arriba, yo tengo que arrepentirme de esa vana manera de vivir. ¿Por qué, hermanos? Porque es un ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos y como resultado tengo niños que no aportan ni levantar un calcetín en la casa, ni lavar una cuchara quieren, porque no hay un ejemplo de una mujer disciplinada. Yo quiero que ellos escombren, pero yo me levanto y no hago nada. Yo me duermo y dejo la casa regada. Eso, hermanas, también de eso nos tenemos que arrepentir con sabiduría. Yo no te estoy pidiendo que seas una Marta afanada y turbada, no, hermanas, pero a veces caemos en el otro extremo. Ya no caemos en el extremo de Marta la afanada y turbada, caemos en el extremo de la mujer necia que derriba sus manos y que ni siquiera sus manos físicas hacen algo para tener en orden su casa. Y nos justificamos que la depresión, que el esposo se fue, pero la casa físicamente es un desorden, es un ambiente poco habitable, ¿verdad? Entonces debemos arrepentirnos de esa vana manera de vivir, de esa fodonguez debemos arrepentirle, porque dice la Escritura que nosotros debemos ser diligentes. Y dice la Escritura en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y hoy sabemos que hay un ejemplo de una mujer sabia, la cual era dirigente y no era perezosa. La mujer sabia no se puede describir como una mujer perezosa, pero tampoco se puede describir como esa persona que no quiere que la casa se le mueva ni un papelito, ¿verdad? Tampoco vamos a caer en esos extremos en donde los niños no pueden ni respirar. Tanto uno como otro, pues es un mal ejemplo, ¿verdad? En tercer lugar, vamos a orar para pedirle a Dios que nos renueve el entendimiento y nos ponga la mente de Cristo para que no caigamos en un extremo y otro, para que la educación espiritual sea la adecuada, para que yo le enseñe a mis hijos disciplina en lo que debe emprender y en lo que debe terminar, en cómo va a respetar a los demás, en cómo va a tener empatía con los demás. Dice Romanos 12:2, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Aquí nosotros a lo mejor estamos guiando a nuestras hijas y eso yo recuerdo mucho. Cuando nosotros teníamos una mente feminista, pues obviamente educamos a nuestras hijas con mente feminista, con mente machista. Y nosotras, hermanas, hoy
hoy es urgente que renovemos el entendimiento, que no nos amoldemos a este mundo, que no nos quedemos en el confort de este mundo, hermanas. En cuarto lugar, debemos buscar la palabra de Dios. Debemos buscar en la palabra de Dios cómo ser y actuar en estas áreas. Viste que te puse 7 áreas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a buscar en la palabra de Dios y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Vamos a buscar en la palabra de Dios estas 7 áreas y vamos a buscar qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Y nosotros vemos en Proverbios 3 del 7 al 12, dice la escritura, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira qué impactante escritura. ¿Por qué? Porque cuando tú dejes de ser sabio en tu propia opinión, vas a poder educar a tu hijo conforme a los estándares de Cristo. Y entonces nosotros vamos a temer a Jehová, vamos a apartarnos del mal y nuestros hijos no nos van a causar problemas. Y eso va a ser medicina a nuestro cuerpo. Entonces, fíjate el impacto que tiene el poder ser sabios conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestra propia opinión. Y es que muchas de nosotras si no es que todas hermanas, hemos sido sabias en nuestra propia opinión. Yo creo que así se educa a los hijos. Y pues cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que todo lo habíamos hecho mal, que somos las mujeres, todo lo hace mal, porque realmente nos dimos cuenta que éramos una sabelotodo en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, bajo nuestro propio entendimiento y no bajo los estándares de Cristo. Y bueno, en quinto lugar, debemos poner en práctica en nuestra propia vida, practicando una y otra vez hasta ser transformada. Dios no quiere cambiar hábitos. Esto te lo quiero dejar claro. Dios no es un Dios cambia hábitos, sino que Dios nos quiere transformar completamente. Dios cambia corazones. Dios transforma la vida. Pero ¿qué crees? Nuestro comportamiento es el fruto de que Dios sí nos transformó. Entonces nosotros no podemos decir, hay Dios que me transforme y seguir siendo la mujer perezosa y necia de la cual habla la palabra de Dios. No, hermanas, entonces quiere decir que Cristo no ha acabado la obra en nosotras o que no hemos sido regeneradas o que quizás nosotras pensamos que ya Dios nos quitó el corazón necio y nos puso el corazón sabio y nosotras seguimos en una vida vana, en una vida difícil. Entonces, no, hermanas, pero Dios no cambia hábitos. Dios no vino a eso. Dios vino a transformar vidas por completo. Y eso debe ser el reflejo de nuestra vida. O sea, nosotras somos un testimonio viviente, nosotras fuimos regeneradas por el Espíritu Santo y ese ejemplo es el que vamos a dar a nuestros hijos. Si ya nosotros habíamos vivido no sé cuántos años tengas, ¿no? Te pongo mi ejemplo. Yo tengo 41 años y 36, 37 años pasé una vida difícil, una vida llena de mi propia prudencia en necedad, es decir, una vida en caos. Pero luego cuando vengo a Cristo digo, híjole, ¿y mis hijos qué? Los eduqué bajo mi propio criterio, bajo mi propia prudencia, aparte creyéndome sabia porque según yo tenía conocimientos. Y entonces vengo a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra esto, sé transformada. Ahora tus hijos tienen que ver que hay un testimonio viviente y que Dios te dio otra oportunidad y tus hijos también te van a dar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, híjole, íbamos mal, pero ahora mamá toma un nuevo rumbo, vamos a cambiar ese rumbo. Y entonces ahí entra el poder de Cristo, ahí entra donde los hijos también cambian de rumbo. Íbamos en un camino equivocado. Ahora, gracias a mi testimonio, a que yo doy vuelta y reversa a esa vana manera de vivir y dejo que el Espíritu Santo me transforme, los hijos dicen, nosotros también queremos ser transformados. Ahora vamos a ver que mamá va a un rumbo diferente. Y entonces, este es el ejemplo que puede ganar a tus hijos, que tengan de 12 a 22 años, que tengan de 12 a 40 años.
¿Por qué? Porque vamos a ser el testimonio viviente de que Dios reforma vidas completas, hermanas. Dice la Escritura en Santiago 1, del 22 al 27, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Amén. Palabra de Dios. Debemos ser hacedoras de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú seas una hacedora de la palabra, Dios va a abrir los ojitos del entendimiento de toda tu casa. Vas a ser un testimonio viviente de que Dios nos da segundas oportunidades. Y bueno, en sexto lugar, debemos enseñar en estas áreas con el ejemplo y de acuerdo a la etapa del desarrollo de mis hijos. Esta punto 6 es lo que vamos a abordar la siguiente enseñanza en una tablita con ejemplos prácticos. Yo te voy a enseñar cómo le vas a enseñar a tus hijos, cómo vas a educar a tus hijos de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y bueno, dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que nosotros vamos a empezar a hacer esas lumbreritas en nuestra casa, vamos a hacer esos farolitos en nuestro hogar, vamos a aprender a enseñar a nuestros hijos con el ejemplo y aparte de acuerdo a un lenguaje que mi hijo necesite. ¿Ok? Conforme a lo que vimos al principio, ¿verdad? Y bueno, en séptimo lugar, si tu hijo tiene más de 12 años, el ejemplo seguirá siendo importante para redireccionar toda área de su vida. Debemos orar y ayunar si es necesario y de hecho lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo porque al finalizar vamos a iniciar la intercesión, pero yo te voy a enseñar conforme a la palabra de Dios, bueno, más bien es Dios enseñándonos, ¿verdad? Cómo Dios quiere que intercedamos. ¿Cómo vamos a interceder por nuestros hijos? Pero nuestro ejemplo va a impactar sus vidas. Nuestro ejemplo es importante, hermana. Nosotros no podemos decirles, suplicarle a Dios, ¿no? Aquí hacemos una cadena y un ayuno, ¿no? De 40 días ayunando para que mi hijo sea obediente, cuando nosotras somos unas desobedientes. No, hermanas. Primero nosotros, nuestro ejemplo va a impactar y transformar la vida de nuestros hijos. Nuestra santificación va a impactar la vida de nuestros hijos. Aquí te quería poner la escritura que dice, por medio de la esposa, los hijos, o por medio de la madre, los hijos son santificados. Es decir, que nuestra conducta va a tener mucho impacto. Y Proverbios 4:1 nos dice, hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquieran entendimiento. Pero este Proverbios 4:1 yo no lo puse aquí para tus hijos, yo lo puse aquí para ti. Y Dios te dice hoy así. ¿Y por qué digo que Dios te dice así? Porque es palabra de Dios, porque Dios nos está diciendo eso a través de su palabra. Y mira lo que nos está diciendo, hijitas mías, escuchen las enseñanzas de su Padre. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Pues Cristo. Presten atención y adquieran entendimiento. Hoy, hermana, es un llamado para que adquieras entendimiento y sabiduría y eso llegue a la vida de tus hijos. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio, vamos a buscar un texto para ver qué dice la palabra de Dios en cada una de estas áreas. Y quiero que le tomes captura de pantalla y lo escribas en tu cuadernito, ¿verdad? Quiero que lo escribas en tu cuadernito porque vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. Y bueno, vamos a terminar con este versículo antes de pasar al ejercicio. Dice la escritura, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, ¿verdad? Y bueno,
Ahorita nosotras aquí nos vamos a quedar haciendo nuestro ejercicio, pero en la siguiente enseñanza vamos a ver una tabla de estas 7 cosas, pero cómo las vamos a transmitir a nuestros hijos de acuerdo a su edad. Por ahora, voy a dejar de compartirla. Por ahora, les voy a pedir que enciendan su camarita y podamos llevar a cabo la oración. Hasta aquí, todas nos vamos a quedar para hacer nuestra enseñanza, ya sea que la terminemos aquí o cada una la termine en casa. Pero bueno, vamos a terminar una oración para poder acabar para apagar el video y nosotras nos quedamos aquí haciendo nuestro ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que nos llenes de sabiduría, Señor. Yo te pido que mi hermana entienda, cada una de ellas, Padre Celestial, entienda, Padre, cuál es la importancia, Señor, de entender tu palabra para poder educar a nuestros hijos en estas 7 áreas. Permítenos ser sabias y avanzar, empezar a dar esos pequeños pasos, Padre, para cambiar nuestras malas maneras, Señor, y reforzar lo bueno que ya hacíamos, Señor, y traer. Yo sé que tú no quieres enseñarnos hábitos, Señor. Tú no eres un Dios de hábitos, tú eres un Dios transformador. Tú eres un Dios que renueva nuestra vida, Señor, pero que también entendemos que nuestras acciones, que nuestras formas de vida son el fruto de tu presencia en nuestra vida. Por eso hoy clamamos tu presencia en nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos que nos sigas guiando en estas enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Los esperamos en la siguiente enseñanza a los que nos ven por YouTube y nosotras permanecemos aquí. Muchas gracias.